Bueno, el libro parte de una pregunta que nos hacemos la inmensa mayoría de las personas acerca del sentido que puede tener la vida. En realidad es una reflexión en la que se intenta uno aproximar a lo que puede ser el significado y el sentido de la vida, aprovechando el pensamiento y el conocimiento del que disponemos actualmente, y con la idea de que pensando siempre se puede avanzar algo. Como diría un Schopenhauer, tan importante como ver lo que nadie vio es pensar lo que nadie pensó acerca de lo que todo el mundo ve. Y un poco esta es la idea de pensar acerca de este tema. Sí, es un libro que abarca diferentes ramas de pensamiento que van desde la física a la filosofía, incluso la teología, efectivamente. Es un libro que no pone límites al pensamiento. Bueno, pues yo creo que el libro podría ayudar al lector a ver los horizontes de la vida un poco más amplios de los que los vemos en la vida cotidiana. Conclusiones es difícil en un tema de este calibre, pero sin embargo es una ayuda para aproximarse a esta pregunta de siempre sobre el sentido, el significado de la vida, y yo creo que le puede ayudar al lector como decía antes, a ver la vida con unos horizontes un poco más optimistas y más amplios de lo que la vemos muchas veces cotidianamente, con los problemas que estamos un poco absorbidos y dormidos en la actividad cotidiana. Es que hay una cosa, yo creo que es importante, y es que el libro es un libro científico básicamente, y aunque explora el límite de la ciencia. Entonces, todo pensamiento que después es comprobado y es científico, pasó antes por un momento en el que es solo pensar antes de comprobar la tesis y después que sea una teoría científica. Entonces este libro, si tampoco aspirar a grandes ínfulas, lo que tiene es eso, que trata de buscar mucho la periferia del conocimiento actual. Bueno, yo lo que más agradezco es cuando el lector capta las tesis fundamentales que se plantean en este libro, que tiene una serie de capítulos. El libro se intentan buscar líneas en la evolución de la naturaleza, del universo y de la vida, buscar líneas evolutivas con la esperanza de que esa orientación y esas corrientes orientadas a algo nos puedan aproximar a lo que puede ser el futuro. Y se hace un examen en varios capítulos sobre la evolución del universo, la evolución de la vida, la evolución del ser humano, de la evolución de la humanidad, y se plantean posibles soluciones simbólicas y más reales acerca de lo que puede ser el sentido este. A mí algún lector me dijo que la había dejado pensando. Y a mí, honestamente, me pareció uno de los mejores comentarios. Dice, es que empecé con el conocimiento que tengo, que todo el mundo empieza con lo que tiene, y al final de acabar con el libro me quedé con más ganas de conocer y de ampliar mi conocimiento. A mí eso me parece grandioso. Entonces, bueno, de hecho, esperemos que nos visiten algunos de esos lectores, porque algún otro libro que tenemos hecho, y unos leyeron uno y otros leyeron el otro, ¿no? Entonces, a ver si expandimos algo más esto. Sí, nos puede ayudar a ver la vida, perspectivas que se nos escapan a diario, porque estamos algo dormidos, algo absorbidos por lo diario, y no tenemos tiempo ni nos apetece pensar en profundidad sobre lo que puede ser la vida. Es que en general yo, mi experiencia es que el científico muchas veces ahonda en la ciencia exclusivamente, y aunque estudie cosas que sean aledañas, no se sale mucho del terreno. Y los que están estudiando temas pues filosóficos o teológicos o metafísicos, cosas que no son comprobables empíricamente,
tampoco se preocupan demasiado de la parte científica. Entonces, aquí la idea es un poco juntar esos dos mundos para ampliar la visión, es decir, oye, yo soy un científico, ¿no? Pero resulta que hay cosas en las que me tengo que quedar a pensar un poquitito, que a lo mejor no caí en ellas, o sí, y las veo desde otro punto de vista. Quizá podíamos resaltar algunos núcleos así para ampliar la información un poco sobre esto. Se destaca el papel del mundo simbólico en la vida humana. Siguiendo las leyes de la percepción, nosotros tendemos a llenar los vacíos que percibimos con símbolos para completar lo que observamos y verle un sentido, porque el sentido está en la totalidad y no en las partes. Se pone en el libro el ejemplo de una naranja, que vemos la mitad, la que tenemos enfrente, la otra mitad es un vacío, que nuestra mente rellena automáticamente con el símbolo correspondiente y así reconocemos la naranja. Los símbolos, para tener la importancia vital para la supervivencia que tienen que aproximarse a la realidad, porque de lo contrario estaríamos engañados y no sobreviviríamos. Y esta relación entre los símbolos y la realidad es una de las tesis importantes del libro. Otra que creo que es muy importante es que la persona humana la construimos nosotros. Nosotros al nacer no elegimos nada, nos viene todo impuesto. Sin embargo, la persona sí que la construimos nosotros. A nuestro gusto elegimos quién querríamos ser a lo largo de la vida. Y construimos hasta unos límites que no están bien determinados. Muchos construyen pensando en la muerte, que es el final, y pueden tener razón, claro está. Pero hay quien construye incluso para más allá, quizá convencidos de que al no ser nosotros los autores de la vida, es difícil que estemos autorizados a ponerle límites más o menos arbitrarios. Y se hace también una reflexión importante, creo yo, sobre la evolución de la humanidad, que se ve en las ciudades, por ejemplo. Ahí se ve hacia dónde vamos, no sabemos hasta dónde llegaremos, pero se ve hacia dónde vamos. Hospitales buscando supervivencia, universidades buscando conocimiento, salas de fiestas buscando la felicidad y sinagogas, mezquitas, catedrales en las que se busca la vida después de la muerte. Los avances son perceptibles en todos los campos, pero en este último, de la vida después de la muerte, ahí es más dudoso si avanzamos o no avanzamos, pero se hacen esfuerzos en ese sentido. Y ahí exponemos que en los momentos actuales tenemos mentes, investigadores que intentan, que creen que se podrá transferir la mente humana a cuerpos artificiales, o vivir a modo de cyborgs. Existe la Cyborg Foundation, por ejemplo, y en cuanto al rescate de personas que han fallecido, también la ciencia está haciendo esfuerzos importantes. Tenemos ahí la criogenización, cadáveres congelados, esperando que les devuelvan la vida. Y tenemos sobre todo el apoyo de la información en este sentido. Hace poco fue noticia un acontecimiento sorprendente que se menciona en el libro. Una madre que pudo hablar con su hija que había fallecido hacía 5 años, con una conversación, con una realidad que pone los pelos de punta. Y todo eso aprovechando la información que existía de la niña y el procesado de imagen y sonido mediante la inteligencia artificial. Es decir, que en ese sentido la ciencia está avanzando. Sin embargo, no podemos pensar que la ciencia va a resolver ese tema. Y ese es un vacío que se llena con símbolos también, como siempre, y hay ahí el tema de que desde siempre se rellenó ese vacío con la idea de un salvador que podría hacer ese rescate. Entonces, y ahí nos extendemos un poco más, pero no sé si procede. Pues seguramente. Evidentemente, no sé, la respuesta definitiva no está ahí, eso es evidente. Pero es un esfuerzo por aproximarse a zonas que tampoco son tan extrañas, que hay muchas mentes que se ocupan de ello. Bueno, pues leer mucho sobre el hecho de ser médico y biólogo, pues ya te aproxima al cerebro, a la psicología, y yo siempre fuimos aficionados a leer filosofía, libros de filosofía, es decir, que la formación no es un referente realmente único. Es que mezclamos aquí, porque yo soy físico, y ahora estoy terminando psicología,
Entonces se junta un poco todo y las charlas que hemos tenido de toda la vida eran un poco al respecto de esto. Sí, Plasmado, pues... comidas de amigos, donde había alguien que tenía preocupaciones, había... Mucho. Esto creo que surgió de un debate así, en que había de todo, filósofos, profesores, teólogos, físicos, ya había de todo. Y después de que comíamos bien la comida gallega, comíamos el butelo y eso, pues surgían reflexiones y después, de alguna manera, a mí se me ocurrió que si existe alguna respuesta tiene que estar impresa en la naturaleza, en la evolución, en las corrientes, ver hacia dónde caminamos. Y de ahí sale la idea de escribir y de esforzarse, que llevó años a leer muchas cosas para poder tal. Y la ayuda del físico, claro, ahí es fundamental. El tema de la cuántica y todas estas cosas que hay por ahí ahora, que ahí hay referencias a ese tema y toda la información. Porque claro, nosotros emitimos información desde que nacemos y claro, los médicos vemos que el cerebro emite ondas que se registran en un electroencefalograma. Y el procesado de esa información, como vimos en los ejemplos, en el ejemplo este que se puede ver en los medios audiovisuales ahora, de esa madre hablando con su hija, con unas emociones que es increíble. Y esa información que existe por ahí, según algunos a nivel cuántico, pues no es tan descabellado que pudiese ser aprovechada y revertida de cierto modo a la original. En ese camino va la ciencia incluso, avanzando. Los problemas son los 82 años. Claro. Bueno, es que probablemente voy a heredar yo en parte eso, por eso estamos... Espero que Ramiro siga tirando. Y vamos a pasar a yo más redacción sí, y él más dar idea y cambiar un poco el paso. Podríamos... Sí. Pero el paso sigue siendo muy parecido, ¿no? Que es buscar esos límites donde los hay y hacer... Y es un tema que, claro, es un tema que engancha como otros temas y cada vez le ves más interés. Que los símbolos tienden a aproximarse a las realidades y a incluso anticiparse. Es la única garantía que hay de todo eso. Pero sería la solución para que la vida tuviese realmente sentido, sobre todo para la existencia libre. Es decir, que lo que existimos, lo que somos, no lo hemos elegido. Hemos elegido la persona que querríamos ser. Y para que eso llegase a sentido y no fuese una frustración, tendría que haber esa otra intervención. Y ahí un poco también, ahí penetramos un poco en temas filosóficos y hasta teológicos, y un poco en esa solución simbólica que existe de momento. Porque parece que es absurdo tirar por la borda el mayor valor que se ha alcanzado en la evolución del universo es la persona humana, según el filósofo personalista Munier. Es la persona humana, y esa es obra nuestra, la hacemos nosotros. Y eso es una tesis importante del libro de eso. Y no tenemos una capacidad limitada, forzosa, eso tiene unos límites amplios, seguramente. Dijo el filósofo Sartre que no tenemos esencia, que tenemos existencia, que somos lo que hacemos de nosotros mismos. Y hay otros muchos filósofos que llegan a esa conclusión. En el libro, esta capacidad que tenemos de hacer nuestra persona es un centro, es un núcleo, una coordenada importante del libro.